Buenas. ¿Me da dos, por favor? Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer. 35 milímetros despliega un nuevo rollo el día de hoy, viernes 25 de diciembre de 2015, Navidad. Estamos en Navidad ya prácticamente. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y me encuentro con Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos, en esta Navidad? ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Juan, feliz Navidad a todos. Ya estamos a 25 de diciembre, ya todos deben haber destapado sus regalos. Espero que hayan tenido una muy bella Navidad, una bella Nochebuena. Poco carbón esta Navidad. Eso es cierto. Esperemos. y obviamente pues contentos de estar de nuevamente con nuestros oyentes para hablar un poco efectivamente de cine alrededor de la Navidad. No solamente de películas navideñas, sino de una cantidad de historias que se tejen alrededor de esta bella época del año. Y en lo posible intentar mirarla a partir de otra perspectiva, que esa también es la gracia, digamos que para variar en este tipo de festividades. Sí, porque efectivamente sabemos que en distintos espacios nuevamente se recuerdan las películas navideñas y toda la tradición navideña a través del cine. Quisiéramos, como muy bien dice Juan, encontrarnos con otras miradas en el mundo del cine, otras historias, lo que digamos se puede pensar tras bastidores y otra cantidad de fantasías alrededor de esta bella época. Por supuesto, claro que sí. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros espacios web en Somos 35 milímetros como nuestra página de Facebook y La Caja de Fantasías en YouTube. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas. Y pues déjenos comentarios, que también el objetivo es nutrirnos a partir de lo que ustedes nos puedan decir. Hoy tenemos un programa muy especial, como ya lo habíamos comentado, y una serie de noticias, así que vamos con ellas. One seems to hear words of good cheer from. Mientras se cocinan las crispetas, Y bueno, para los amantes del cine, lo cierto es que este año se adelantó la Navidad con el estreno de Star Wars. Estamos muy emocionados por su estreno. Una gran película. Yo por lo menos todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero esperemos que lo haga lo más pronto posible. El día de hoy les traemos una noticia referente a ella, relacionada con su premier, que fue ya hace unos 11 días, el 14 de diciembre. Fue realizada en Los Ángeles, California. La película fue estrenada, tuvo alrededor de 5,000 invitados entre los directores, los actores, el mismo George Lucas, muchísimos productores. Y bueno, hoy, el día de hoy queremos hablar más que nada de los parámetros de seguridad que se tuvieron frente al estreno. Ya sabemos los problemas que se han tenido a lo largo de los años referentes a ciertos maniáticos que se les da por entrar a arruinarle la fiesta a la mayoría de los que van a ver la película. Algo triste, algo que en todo el sentido de la palabra daña la experiencia. Pero bueno, lo curioso en este tipo de eventos es que, lo primero que hay que mencionar es que el Hollywood Boulevard fue cerrado una semana antes para organizar todo lo referente a la alfombra roja, y tengamos presente que la película fue estrenada en varios teatros, lo que nos da a entender más o menos el montón de gente que asistió a la función. Se llevaron perros antibombas y detectores de metal en cada una de las esquinas a los que eran sometidos los peatones, por llamarlo de alguna manera, para mirar si no tenían, digamos que, algún tipo de arma. Y lo más interesante del evento, se prohibió ir con alguna máscara, con maquillaje o con alguna espada láser o con algún arma fuera, para, digamos que, prevenir algún tipo de desastre. ¿Qué podemos decir de esto, Carlos? Juan, efectivamente, como nos esperábamos, alrededor de la película tenía que hacerse, un gran evento. Pues no solamente el típico evento de presentación, sino que iba a ser un evento especial, y que obviamente todas estas medidas de seguridad que sabemos se tuvieron alrededor de la premier eran necesarias, y que obviamente, pues digamos que con todos los antecedentes que han habido con otras sagas, con otras películas esperadas por X o Y motivo,
En este caso, con Star Wars debía ocurrir algo similar y tenía que fortalecerse la seguridad para evitar. Digamos que el caso de las espadas, pues digamos es muy representativo para los fanáticos, Sí. porque sabemos pues que en la mitología de Star Wars las espadas láseres son uno de esos elementos icónicos, esos objetos Más llamativos, fetiche, más si no llamativos, es el más llamativo de todos. quizás, y todo lo que se ha ido alrededor de eso, pero que obviamente tenían que cuidarse de un asunto de ese tipo. Y en este caso, pues como ya en su momento hablaremos de la película Por supuesto, estamos esperando a que más gente la vea para poder ahondar en detalles. y poder, digamos, conversar con más tranquilidad, pues estamos frente a un asunto que se vuelve también muy un momento de escena muy importante, porque pues es el cambio, o digamos el paso de batuta de George Lucas, que ya no está a la cabeza, una continuación de una historia que digamos que era concluida. Entonces todos estos elementos hacen muy llamativo a que los fanáticos estén allí en su momento y que la seguridad tenga que incrementarse y tenga que cuidarse. Obviamente uno esperando siempre que no vayan a pasar cosas que entorpezcan Sí. o que atrofien una bella experiencia como esta. Que arruinen de por sí más la diversión, porque el prohibir llevar máscaras Claro. o pintarse, digamos que este arte del cosplay Sí. que sea dañado, bueno, interrumpido, pues sí entristece, la verdad. Que irónicamente, como vimos en otras partes donde digamos la seguridad es distinta, aquí en Colombia la gente sí pudo ir a los estrenos por y premier supuesto. con todos los elementos y parafernalias. Pero como dice Juan, uno esperaría que en el World Premiere todo eso se pudiera lograr. Y entiende uno la razón, pero como dice Juan, entristece un poco. Por supuesto. Y bueno, en nuestra segunda noticia está relacionada con Tarantino, a quien en cierta forma no le cayó muy bien el estreno de Star Wars por estas épocas. Más que nada porque el 25 de diciembre él tenía pensado hacer su premier en uno de los teatros más importantes de Las Vegas, el Domo Hollywood, donde tenía pensado mostrar su película The Hateful Eight en el Super 70 milímetros, en el Super Panavision, que es una forma de imagen increíblemente ancha, que muestra una imagen panorámica preciosa. Y bueno, resulta que no la va a poder mostrar porque Disney reservó prácticamente todos los cines de Los Ángeles para este mes, y es algo que le sentó muy mal al pobre director, sobre todo pues porque es su fetiche el querer ver sus películas de la forma como él las vio cuando era pequeño. Así que, bueno, lástima por el pobre Tarantino. Al mismo tiempo, es bueno mencionar algunos comentarios que ha estado realizando a lo largo de estas semanas referentes a las películas que él quisiera hacer al final. Las últimas, porque él siempre dijo que nada más quería hacer 10 películas antes de retirarse, pero también ha estado comentando que le gustaría trasladarse a la televisión, hacer alguna especie de seriado, o en otros casos, inclusive hacer obras de teatro, dirigirlas, o inclusive escribir novelas. ¿Qué podemos decir de esto? Eso es muy interesante, Juan, porque digamos que el personaje como Tarantino sabemos muy bien que tuvo una formación que podríamos llamar de carácter alternativo. No es un nombre de formación de escuela, sino que es, digamos, este personaje que se cría en el cineclub, que se cría en el videoclub, que se cría viendo películas, que se cría viendo televisión. Y entonces es muy comprensible que quiera explorar otro tipo de géneros. El de la televisión se me hace muy llamativo más que el del teatro, Por supuesto. lo cual ya además sabemos ha hecho, ha participado haciendo programas especiales en Pilotos, distintas series, más o menos, pilotos, sí, como exactamente. CSI, si mal no estoy. Famoso el de CSI, que hace 2 episodios concluyendo una temporada. Entonces digamos que es interesante, además porque incluso cuando uno se fija en sus películas, siempre allí también están las referencias a la televisión. O sea, televisión de los 60s y los 70s, a los seriados, allí empiezan a aparecer. Digamos que sería un paso interesante. Obviamente digamos que habría que ver si se mantiene firme en su idea de abandonar el universo cinematográfico después de concluir una decena de películas. Pero pues digamos que lo interesante es que por lo menos para nosotros los fanáticos no se nos retire y tengamos la posibilidad de Claro. encontrarlo. Igual, me parece muy genial que se traslade a las series, que es un formato que obviamente al tener más larga duración le permitiría expandir aún más esos gloriosos personajes que siempre se ha caracterizado por formar. Claro, y que- Así que yo feliz por lo menos. Fantástico, y que algún día esperamos Juan y yo tener un momento para hablar de series acá, si bien no saben, es nuestro programa sobre cine, pero por una razón muy especial, y es que creemos los dos que las series de televisión están emulando el Completamente. lenguaje y la narrativa cinematográfica de una manera muy interesante. Entonces ahí habría que dedicarle un programa a ese cruce entre cine y series de televisión. Exacto, ya para terminar con esta noticia, digamos que Tarantino tenía pensado llevar a la pantalla chica en la novela llamada 40 Lashes Less One de Elmore, más o menos, que es el mismo autor que escribió en su momento Jackie Brown. Esperemos a ver cómo le va. Y pues mientras tanto nosotros esperamos a que The Hateful Eight tenga su estreno ya el 1 de enero
del siguiente año. Ya estamos ya prácticamente a 6 días de que llegue. Muy Y también muy cerca esperemos la a ver película, que sí. la traigan pronto aquí a Colombia, porque ese es otro de los problemas que a veces tenemos. Pero bueno, acabamos ya con esta sección, estas 2 noticias muy interesantes. Pasamos a la siguiente. Interludio musical. En esta apuesta navideña que les traemos hoy, les ofrecemos la canción There's a Place for Us de Carrie Underwood, una canción que pudimos ver como tema principal de la película Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, una película que si bien no es tan navideña como sus antecesoras, sobre todo la primera, aún así refresca y rememora muchísimo ese estilo. Escuchémosla. Or anything you've ever dreamed of. So when you feel like giving up, 'cause you don't fit in down here, fears crash. En proyección. Estamos en Navidad, como ya lo habíamos mencionado, y el día de hoy cambiamos un poco la metodología del programa. Este sitio, este momento principal donde discutimos películas, lo hemos alterado el día de hoy más bien, más que para hablar de películas, recomendarles unas nuevas películas, cambiar un poco la forma de ver la Navidad. Casi siempre optamos por ver la película de Turboman o las películas de Mi Pobre Angelito. Siempre es bueno variar un poco, de pronto ofrecerle nuevas perspectivas a la Navidad y quizá tener unas distintas experiencias en familia, quizá hasta conocer nuevos cines. Así que el día de hoy les traemos 6 recomendaciones distintas. Y bueno, comencemos. La primera que les traigo yo hoy es Gremlins, una película de 1984, dirigida por Joe Dante, producida por Steven Spielberg. Es una obra fantástica, es una obra, digamos, que roza un poquito más lo que es el horror en Navidad, que mezcla lo oscuro y lo terrorífico con estas épocas supuestamente de tanta luz, y que también tiene ciertas pinceladas de humor negro muy, muy, muy bien acertadas. Pero bueno, les comento de qué va. Gremlins es una película que habla sobre cómo un padre de familia le consigue a su hijo una pequeña mascotica, se llama Mogwai, es una especie de monstruito pequeño, no muy grande, es difícil de describir, pero increíblemente tierno. Y sin embargo, digamos que antes de dárselo a su hijo, le da ciertas recomendaciones que debe seguir, porque supuestamente es un animal de muchísima responsabilidad. La primera de ellas es que no debe tocarlo el agua. La segunda de ellas, tampoco lo puede tocar la luz porque lo puede matar. Digamos que es un animal algo nocturno. Y la tercera y la más importante, no darle comida después de las 12 de la noche. Digamos que obviamente, y como cuestión de la misma película, estas leyes se terminan rompiendo y se termina presentando un galimatías impresionante en la ciudad en donde se desarrolla la obra, porque digamos que esta pequeña criaturita termina mutando en un monstruo. Y es algo fascinante de ver, es algo que uno disfruta muchísimo. De pronto puede llegar a ser un poquito violenta en algunas ocasiones, pero a mí me parece fantástica. ¿Carlos ha visto esa película? Yo vi Gremlins, claro, en los 80, además una de las películas de mi infancia. Fantástico. Sí, es una de las películas de mi infancia. Es una película encantadora, incluso la dosis de violencia de la que habla Juan es fabulosa porque le imprime un tipo de sabotaje a la Navidad interesante. Sí, total. Entonces digamos que ese contexto la hace una película referenciable, ya es una película de culto. Sí. Y obviamente alrededor de esta pequeña mascota y todo lo que se desata alrededor de su cuidado, pues hombre, hay una cosa fabulosa del tema de qué regalos dar a los niños y la responsabilidad con los regalos. Sí, más que nada yo lo veo como una forma de responsabilidad frente a las mascotas. Claro, sí. Que se me hace una forma muy curiosa de recodificar esa enseñanza, esa historia. Y digamos pues así muy rápidamente se convierte en un referente de los 80s que hemos mencionado aquí en nuestro programa, que además le tenemos un gusto interesante a la época. Es un referente interesante porque digamos que estos efectos especiales construidos para la película trabajan muy bien. Yo digo que es una película que no envejece y Sí, precisamente por esa forma de no usar efectos por ordenador. Las Exactamente. películas de hoy en día
digamos que viéndolo de una forma un poquito más técnica, no sé si estaré en lo correcto, digamos que estamos en una época de neobarroco en el cine, en el sentido donde el objetivo es atiborrar la pantalla de cosas, a tal punto que ya todo se basa en pantalla verde y sientes que lo que ves en pantalla no es verdadero, sabes que es falso. Y este tipo de películas como Gremlins, que nunca envejecen precisamente por eso, por haber usado marionetas, por haber usado pequeños robots o animatrónicos, como se le dice técnicamente, me parece un culto al cine, Es fantástico. una obra de arte. Es fantástico y en esa lógica, digamos que estas pequeñas marionetas de este juego se vuelve realmente interesante porque gana verosimilitud, entonces las hacen agradables, las convierten en imágenes de recordación de la memoria, sobre todo los que crecimos en esa época, pero sobre todo una especie también de sabotaje a toda la lógica, digamos, iconográfica de la televisión de la marioneta. Sí. Entonces un Plaza Sésamo saboteado allí, invertido y destruido, Cierto. y eso lo hace absolutamente encantador. Sí, estos pequeños demonios se prestan para muchas cosas. De hecho, son criaturas que desde siempre se han tenido referenciadas como entes maliciosos que siempre destruyen todo lo que tocan. Y es algo muy interesante en todo el sentido de la palabra. Y también hay que decir que es una película que también explora mucho lo que es la iconografía pop. Tiene muchísimos cameos. En una parte aparece Steven Spielberg. Está el mismo hecho de mostrar Blancanieves a todos estos gremlins. Verlo en el cine, en una escena que sencillamente me marca un montón de sonrisas porque es genial de ver. Pero bueno, pasemos a la segunda recomendación. Bueno, les tenemos una segunda recomendación el día de hoy también de la década de los 80s. Es una película, se tituló en Estados Unidos Trading Place. Digamos que el nombre con el que la conocimos aquí en Latinoamérica, sobre todo en esa época, fue De Mendigo a Millonario, que además pues recuerda toda la iconografía de los cuentos victorianos. Es una película dirigida por John Landis, protagonizada por Eddie Murphy y Dan Aykroyd, dos, digamos, de los actores muy icónicos de la década del 80. Eddie Murphy, pues, digamos que fue este hombre que exploró el tema de la comedia y sobre todo un personaje afroamericano y que marcó esta década por eso. Dan Aykroyd, uno de los actores, digamos, también Muy icónicos por haber aparecido, por ejemplo, en Los Cazafantasmas. Claro. Y entonces es una historia que nos gusta recomendar hoy para nuestros oyentes por un asunto muy especial. Ocurre en Navidad y efectivamente digamos que tiene todo el eco de las fiestas navideñas arruinadas. La historia es una historia de dos grandes magnates, dueños de empresas bursátiles que trabajan obviamente el tema de la bolsa, entre otras. Uno de los datos interesantes de la película es que se considera la primera película que trabajó narrativamente a profundidad el tema de la bolsa de valores. Y que un día, interesante. Un día entre los dos, en un tema de apuestas, deciden preguntarse si, digamos, las personas están determinadas por cultura o por genética. Entonces, digamos, un gran empresario de Nueva York nace o se hace. Y entonces a partir de allí hacen una apuesta de coger a uno de sus más prometedores empresarios, un hombre egresado de grandes escuelas norteamericanas, con toda una tradición, con una familia, un hombre agresivo, con una prometida además hermosa, digamos como todo el gran lobo de Wall Street, y arruinarle la vida y coger a cualquier personaje de la calle. En este caso es un pobre transeúnte que es Eddie Murphy. Sí. Y darle todo para que se convierta, en este caso, en un gran empresario. Entonces, al uno lo botan a la calle y al otro lo convierten finalmente en el presidente de la empresa. Y explorar alrededor de eso todo lo que ocurre en medio de la Navidad. Entonces, no les queremos adelantar mucho, obviamente, para los que no la han visto, pero todo el tono, en este caso de los dos, que hasta que ellos descubren efectivamente que están jugando con ellos, que además la apuesta es una apuesta dolorosa porque es una apuesta de $1. El que gana la apuesta simplemente le paga $1 al otro y arruinar una vida. Dos y vidas al mismo tiempo. Y obviamente todo el tejemaneje que se construye en la película para desenlazar es fantástico. Es una historia cómica, pero al mismo tiempo de una profundidad dramática increíble. Las actuaciones son fabulosas. Tiene unas escenas absolutamente memorables. De esas películas de los 80s que uno ve y no puede olvidar. Una de ellas es en el momento en que el personaje de Dan Aykroyd, que termina pues siendo ya en la calle, se disfraza de Santa Claus y se cuela en la fiesta de Navidad para intentar inculpar al personaje de Murphy y lo quiere tumbar porque le quitó su empleo y le quiere hacer meter un dinero que no era de él para que digan que robó, y con drogas. Eso le sale obviamente después como un tiro por la culata. El hombre después lo intenta acusar a un restaurante y termina yendo a su casa a suicidarse en la bañera.
vestido de Santa Claus. Sí. Entonces son unas imágenes absolutamente fantásticas, muy recomendada para todos. Como lo decimos, es una forma distinta de ver la Navidad y de, por supuesto, de recodificarla. Yo por lo menos no la he visto, pero siento que es un buen recomendado. La pondré en mi lista automáticamente. Pasamos a la tercera recomendación. Esta vez se trata de Tokyo Godfathers, conocida también como Los Padrinos de Tokio. Es una película del 2003 dirigida por el magnífico director japonés Satoshi Kon. Es una obra evidentemente animada, es estilo anime. Y digamos que me gusta la forma en la que se presenta porque nos muestra la Navidad desde una arista muy distinta. Casi siempre que vemos Navidad pensamos en Colin McAllister y el árbol repleto de regalos y las familias y las casas grandes y mucho calor y amabilidad. Pero aquí se nos muestra algo muy distinto, porque estamos viendo es a un trío de pordioseros que la noche del 24 de diciembre terminan encontrando es a un bebé en la basura. Entonces ellos, conmovidos por el incidente, deciden, no, vamos a retornar este bebé a sus padres y de paso saber qué fue lo que les ocurrió, por qué están aquí, por qué está aquí el pobre bebé. Es una obra muy genial y sé que a simple vista se oye increíblemente dramática e increíblemente triste, pero Satoshi Kon lo que hace con esta obra es darle unas pinceladas muy certeras de un tono cómico, de un tono hilarante. De pronto la obra no se toma a sí misma tan en serio. Entonces aprovecha a partir también del mismo diseño de personajes, de la misma animación, la posibilidad de jugar con sus rostros, con sus gestos, para hacer una obra muy genial a nivel de humor visual y muy genial a nivel de sitcom, porque trabaja mucho lo que es el humor de situaciones. Y por supuesto me parece que también entrega una perspectiva muy genial sobre, en Japón también hay mendigos, también hay pobres, no es siempre la superpotencia en todo el sentido de la palabra. Y es una obra muy buena que habla sobre la familia, sobre la maternidad y a mí sencillamente me encanta. Me parece un recomendado muy genial y por lo menos muy distinto a lo que uno está acostumbrado. Pues Juan, yo no la he visto, pero obviamente con esta bella síntesis que nos haces y ese análisis, creo que queda pendiente para conocerla, en especial además porque es bien interesante cómo no solamente por estar ubicada en Japón, sino por su género, por su formato de animación, permitirnos explorar como otras lógicas de este espacio navideño. Creo que esa también queda para mí en la lista para ver. Es una película muy maravillosa porque dura muy poco, dura nada más 1 hora 26 minutos, pero a través de ese espacio es capaz de configurar un trasfondo en los personajes, es capaz de consolidarlos de una forma fabulosa en todo el sentido de la palabra. Algo magno, sencillamente. Carlos, tu segunda recomendación. Bueno, les tengo una segunda recomendación que son esas películas que yo considero, digamos, que han marcado mi vida. De eso que uno sueña algún día como hacer una lista de las películas que lo han, digamos, tocado realmente, independiente del nivel, de la calidad, de qué lugar tengan en la historia del cine. Esta obviamente lo tiene. Es una película española del director Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. Fue quizás la primera película que yo vi de este director al que le tengo un amor profundo. Es un director de culto de por sí. Entre otras, sí. Él mismo se considera a sí mismo un saboteador de Hitchcock, que es una de las cosas que me parecen encantadoras. Cuenta que su cine en el fondo emula toda la estructura de Hitchcock, pero que en algún momento tiene que sabotear y dañar el buen trabajo estructural del director. Día de la Bestia, para quien no la han visto, es una película de 1995 que obviamente se ubica en ese año, se ubica en las postrimerías de la Navidad del 95, y su característica interesante es que efectivamente está tratando de salvar no solo la Navidad, sino en este caso a todo Occidente, a toda la humanidad. Un sacerdote hace una lectura del libro del Apocalipsis y descubre que en estas fechas navideñas va a nacer la bestia, el anticristo. Y la historia que nos cuenta es efectivamente un pobre sacerdote al que no le cree la comunidad religiosa, Claro. que su lectura es cierta, y todas las, digamos, peripecias que tiene que hacer para poder determinar el momento exacto del nacimiento y en dónde va a estar, en este caso, la bestia, para poder darle, en este caso, muerte y evitar el apocalipsis. Y obviamente aquí comenzamos, es un poco es lo que les cuento, es el preámbulo de la historia. Empezamos a ver la travesía, se asocia una especie de compañero de viaje con un metalero, interpretado de una manera magistral, que efectivamente pues termina siendo uno de los propios para buscar, pues parece a través del metal descubren alguna pista que les pueda guiar a este nacimiento. Y tiene una travesía por todo Madrid. Se mezclan luego con un personaje que es un
tenía un tal show, es un personaje que trabaja en televisión y que habla del mundo oscuro, finalmente es un farsante. Y entre los tres terminan por creer la historia del sacerdote. Bueno, los tres creen todo esto y comienzan. Y es una historia fantástica, cargada de acción, cargada de humor negro, al mismo tiempo con un despliegue narrativo fabuloso en medio de Madrid. Rompen como los lugares icónicos, rompen los centros comerciales, o sea, sabotean una cantidad de sitios, rompen con toda la iconografía tradicional de lo que puede ser Navidad. Ujú. Y al final, obviamente, pues se van a enfrentar a este nacimiento y bueno, el desenlace es fantástico. Es una de las recomendaciones que yo tengo para esta Navidad. Bueno, yo no la he visto nada más unas pequeñas escenas, me la han recomendado a rabiar, pero evidentemente la tengo pendiente más que nada por su tonalidad de humor negro, un humor que se basa, digamos que en golpes o hasta cierto punto en las burlas a las desgracias ajenas. Me parece una recomendación muy acertada y más porque vamos por buen camino. Ya hemos visto la Navidad en Japón, la Navidad en Madrid, la Navidad en Gremlins yo diría que es un lugar no lugar, un pueblo inventado. En Nueva York, en el caso En de Nueva York, exacto. de Mendigo Millonario. Exacto. Y bueno, pasamos a esta tercera recomendación, La vendedora de rosas, una obra de 1997 de Víctor Gaviria, una obra colombiana. Me gusta también por el mismo motivo que Los Padrinos de Tokio, por permitirnos ver la Navidad desde las calles y desde una perspectiva, esta sí es increíblemente triste, increíblemente decadente y digamos que consterna mucho. Es una obra que diría yo, dentro de mi desconocimiento, que toma o bebe mucho del estilo de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, en el sentido de trabajar no con guiones tan preestablecidos, sino que nada más siguen una pequeña línea, pero conforme la marcha se van creando a partir de ciertas improvisaciones o de la misma jerga y el mismo dialecto de esta obra. Yo le sumaría, Juan, a eso también un poco, digamos, cierta influencia del neorrealismo italiano, Claro, por que supuesto. es finalmente el trabajo con actores naturales, buscando la historia en la calle, que en el fondo el mismo Víctor Gaviria lo confiesa. Si bien tiene una inspiración en La vendedora de cerillas, toda su estética... De Christian Andersen. Sí, toda su estética está inspirada en grandes maestros italianos y obviamente pues en este estilo que tú mencionas de la Nouvelle Vague. Sí, es una obra triste, me parece muy triste. Siempre me genera conflicto interno porque nunca he sabido si considerarla como una muy buena película o como una mala película, pero me gusta rescatar eso, su capacidad de verse como una obra distinta, como una obra muy colombiana, muy autóctona y muy dramática en todo el sentido de la palabra. También hasta cierto punto, digamos que dentro de ese propio pauperrismo, por así decirlo, también existen elementos muy folclóricos que resaltan mucho lo que es Colombia. Y yo, dentro de mi desocupe, porque es una película que he visto ya muchas veces, empecé a contar el número de vulgaridades o de palabrotas que se dicen a lo largo de la película. Conté 248 aproximadamente y empecé a contar desde el minuto 40. O sea que es una propuesta interesante, cierto que hasta en cierta manera se puede sacar un poemario un poco sucio de lo que se ve aquí. Algún día le podemos dedicar un programa al tema del cine colombiano, incluso a Víctor Gaviria. Sí. A mí me sigue pareciendo una obra fabulosa. O sea, La vendedora de rosas creo que es una de esas películas que logró crear a un autor, junto obviamente Sí. con Rodrigo Deno Futuro. Y logró crear un autor porque, si bien obviamente hemos mencionado tiene influencias de distintas escuelas, hay una marca propia de estilo del director que logra hacer dentro del cine colombiano una radiografía, en este caso, como lo ha mencionado Juan, de todo el tema de la pobreza, en este caso Sí. en el contexto de Navidad, Y de Medellín, cabe aclarar. obviamente Medellín, pero más allá de eso teje una historia sobre el problema de cómo ve una pequeña niña el mundo en que le toca vivir. Sí. Entonces, no es un registro documental, No. lo que puede no confundir, sino que es realmente una historia, es cine de ficción puesto con todos esos elementos. Entonces yo creo que es una película que vale la pena y muy buena recomendación para Igual, Navidad. me parece triste en este tipo de historias que es una obra del 97. Y lo más triste es que a día de hoy este mismo tipo de situaciones se sigue viviendo en el país. Y es algo, no sé, que lo deja uno por lo menos para reflexionar y para pensar, sobre todo con estos niños, estos ángeles que no tienen alas y que sencillamente no tienen cómo progresar, que da la sensación de que nunca van a pasar de ese estatus de niñez por distintos elementos. Bueno, pasamos a la última recomendación. Les Carlos. tenemos una última recomendación, que es una película del 2005. Esta película es quizás la menos navideña de todas, finalmente, porque la Navidad aquí se aparece como un telón de fondo, simplemente Un el momento. MacGuffin. Sí, como un MacGuffin, muy bien lo dice Juan. Es una película dirigida por Shane Black. Si no estoy mal, es su primera película como director. Shane Black es un hombre que estaba dedicado al mundo del cine de acción en los 80s. Fue guionista del último Boy Scout, de Arma Mortal 1,
Y obviamente digamos que como buen guionista ya había trabajado y explorado todo este mundo de los personajes que están en situaciones extremas y que obviamente sobreviven casi como si hubiera una especie de apocalipsis alrededor de su propia vida. La película se llama Kiss Kiss Bang Bang. Digamos que para Latinoamérica el nombre fue Entre Besos y Tiros, protagonizada por Robert Downey Jr., pues, que son esos actores hoy en día conocidos por todos nosotros y sobre todo pues obviamente por sus papeles en Sherlock Holmes y Iron Man. Y Iron Man, que digamos pues están ya en la recordación general. Aquí hace un personaje de un ladrón de poca monta en Nueva York que en un pequeño golpe fallido ve cómo asesinan a su compañero. Tratando de escapar, por equivocación entra a una audición, en este caso buscando actores para una película. Está obviamente afectado por lo que acaba de ver y esa afectación simplemente pues, la utiliza para actuar porque está tratando de camuflarse de los quienes lo persiguen y obviamente pues, en ese momento emotivo se fascinan y maravillan con él y se lo llevan para Los Ángeles. Allá se encuentra con un viejo amor de juventud, se convierte en un actor, obviamente en este caso promesa. Su amor de juventud intenta recuperarlo, resulta que su amor de juventud tiene una hermana que está involucrada en asuntos turbios. Él se hace pasar por un detective para conquistarla, se asocia con un amigo que es una especie de promotor y se empieza a tejer un enredo que mezcla thriller, cine negro, película policíaca, una especie de parodia al mismo tiempo al modelo de Hollywood, al sueño americano del actor y nos, digamos, van adentrando en una especie de palíndromo donde cada vez los laberintos son peores, donde las personalidades se van turbiando, donde todo lo que queremos ver es una especie, en este caso de telón de fondo, es una especie de apariencia, es un velo, y obviamente eso desarma y molesta y cuestiona a Hollywood. Creo que es una película muy interesante porque, digamos, vuelvo insisto, todo el contexto es Navidad y todas las fiestas navideñas aparecen allí también un poco saboteadas, como decíamos, en el Día de la Bestia. Entonces creo que es una recomendación como para los que quieren ver algo distinto en Navidad. Excelente. Yo realmente no la he visto, pero obviamente la apunto. Robert Downey Jr. se está convirtiendo de a poquito en uno de mis actores favoritos, así que yo pienso que vale la pena. Bueno, ya se nos acabó el rollo. Carlos, muchísimas gracias por estas estupendas recomendaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado hoy. Espero que esta serie de nuevas películas les sirva para ver el mundo, la realidad de una forma distinta y sobre todo esta festividad. Recuerden que pueden seguirnos por nuestros portales web en Somos 35mm en nuestra página en Facebook y La Caja de Fantasías en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros podcasts. Les habla Juan David Martínez Zuluaga, les deseo una feliz Navidad. Carlos. Una feliz Navidad para todos y obviamente que nos sigan escuchando. Por supuesto. Y recuerden, si ahora en esta Navidad sienten que algo se les daña o no encuentran ciertas cosas, revisen bajo de la cama, en los armarios, en las cajas, no sea que un gremlin ande suelto por ahí. Feliz Navidad. Acabas de escuchar 35mm, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.